Bueno, salí a caminar un ratito, acá cerca de casa. Está frío, está soleado, está toda la nieve congelada. Y se ven las montañas desde acá. Se ve el Dormilón, se ve el Cerro Las Tres Hermanas, por ahí se ve el Tronador. Y nada, salí a caminar porque necesitaba despejarme. Recién salí de la psicóloga y tuve una conversación que me hizo muy bien. Muy loco porque como justo en esta sesión me pasó que, viste, cuando te pones a hablar con alguien, no importa si es la psicóloga, terapeuta, tu novio, una amiga, un amigo, tu vieja, no importa. Te pones a hablar esperando que el otro te dé su opinión, en este caso su opinión profesional, y te das cuenta que en realidad la respuesta ya la tenés. Solo necesitas decirla en voz alta y escucharte decirlo, ¿no? Y en particular salí a caminar porque hace muchísimo tiempo, ya son creo que 5 o 6 años al día de hoy, que es junio 2023, que tengo pendiente concretar el documental de los Vélez, así como hice el de mis bisabuelos polacos. Tengo pendiente concretar ese documental de esa parte de mi vida, de esa parte de mi familia, que es los Vélez. Y yo allá por el 2018 viajé a Italia, al igual que viajé a Polonia, para justamente hacer el mismo trabajo que hice con mi familia polaca, hacerlo con mi familia italiana. Y me acuerdo que cuando fui, les dije, yo con esto voy a hacer un documental. Y la tía Liliana me llevó de acá para allá, me dio información, me compartió fotos, cartas. Y yo le dije, tía Liliana, lo voy a hacer a este documental. Y todavía no lo hice. Está ahí, work in progress, no sé, hacer cuentas. 18, 9, 20, 21, 22, 23, 5 años. 5 años. Y tengo ganas de sentarme y trabajarlo. Proponerme que en vez de estar scrolleando en el teléfono, un auto, en vez de estar scrolleando en el puto teléfono o viendo películas de mierda en Netflix, sentarme un rato a compaginar ese documental, a contar una historia. Ni siquiera por ahí ponerme la presión de terminarlo, sino de sentarme y volver a escuchar los relatos de la tía Liliana y ponerle un hilo conductor a ese documental. Yo creo que lo que me pasó es que ahí va a pasar otro auto. Ahí va. Yo creo que lo que me pasó es que el documental de mis bisabuelos polacos era muy hermoso, muy de película. Y el de mi familia italiana, los Vélez, también es muy de película, muy pintoresco. Es una historia en la que seguramente muchos se sientan representados. Pero yo quería hacer algo que no pude hacer o que no llegué a expresar de esa manera en el documental polaco. Era que yo quería que esos personajes
a los que yo estaba mostrando no sean tan perfectos, porque nadie es así de perfecto, sino que sean más humanos. Y en esa intención yo quería y tenía como esa urgencia de expresar de alguna manera una parte que no me enorgullece tanto de la historia de los Vélez y que seguramente no la termine contando acá, porque no es el lugar, porque no tengo ganas de lastimar a gente que quiero y porque no le suma a nadie. Entonces, ¿para qué darle más lugar? Entonces, con eso en mente, me parece que voy a contar lo mejor que pueda ese viaje a Italia y lo que a mí me significó en mi vida, y voy a dejar que disfruten esa historia como la disfruté yo. En mayo de 2017 me aventuré en mi primer viaje sola. Me fui a vivir 1 año y medio a Europa y mientras vivía ahí visité Italia porque quería conocer de dónde veníamos los Vélez. En 2018 primero pisé Milán, donde después de hacía 1 año de estar fuera de Argentina me sentí como en casa. Fue rarísimo para mí. En Milán, un día que estaba muy cansada después de haberme caminado todo, me comí un sanguchito de jamón y queso que me hicieron fresquito en un barcito. Y cuando pegué el primer mordisco, se me llenaron los ojos de lágrimas porque era el mismo sabor que los sanguchitos que solemos comer con mi mamá. No podía creer que el jamón tuviera el mismo sabor que el de casa. O sea, a mí me pareció una locura. Durante esos días, mis comidas sucedieron dentro de la Galería Vittorio Emanuele. Yo me sentía una reina porque nunca le había puesto tanto presupuesto a una comida sin que me importara. Yo decía en su momento, no tengo novio, no tengo perro, no tengo hijos, tengo que gastar esta plata en mí, así que comí como una reina. En la galería desayunaba en un café todas las mañanas, ahí me comí el helado más rico del mundo, nunca comí un helado tan rico como los de Italia. Almorcé la ensalada de burrata que me venía insistiendo mi viejo que probara hace semanas. Y en la galería me tomé el Campari más fresco y más delicioso de mi vida en un barcito de la entrada que da a la plaza donde está el Duomo. De todas maneras, después de esos días de comer de lujo, me sigo quedando con el sanguchito que me llenó de lágrimas y me hizo acordar a mamá. Desde Milán me fui a Venecia una noche y de ahí me tomé el tren a Ancona, donde me esperaba mi familia. Familia que yo nunca antes había visto, ¿no? Los Vélez de Italia viven en Montefano, un pueblo cerca de la costa del mar Adriático. Montefano no tiene más de 4.000 habitantes, así que todo el mundo se conoce. Y es el típico pueblo que en el verano caluroso, durante la siesta, poca gente circula por las calles. Che buona questa pasta. È di cecco. Rigorosamente. Di cecco ce n'è una sola. Potrebbe anche essere. Esta que ven acá es la tía Liliana. Una mujer fuerte, firme, llena de memorias y orgullosa de portar el apellido Vélez. Liliana vive en la Casa Rosada, una casa ubicada en una esquina estratégica con vistas a todo el pueblo.
La tía Liliana y yo conversábamos todas las noches sobre la familia. Ella me hablaba en italiano y yo en español. Costaba un poquito, pero nos teníamos paciencia. Il nonno ormai è morto, ma i cugini queste cose le sa. E posso dire a Mariella Mellano queste cose qui io. Queste cose qui posso dire a Mariella Mellano, un'altra cugina nostra che sta in Argentina. Lei, sì, bellissimo. Chiedo a lei io questo per avere un'indicazione più precisa. Capito? Sì. Ti pare? Tanto adesso tu mica devi scrivere niente, no? Tu questo lo tieni. Sí, sí. Tu tieni tutto, capito? Pero este entonces no es este Luigi. Da qui no, da questa allora questa zio Luigi l'ha scritta il 5 maggio del 50. Sí. Mientras ella ponía la mesa, revisábamos fotos de la familia. Idealista, scarichi l'app e sei già a casa. Manzotin, solo carne da allevamenti italiani. En la cena, ella se preocupaba porque yo comía poco. Solo il magna poco. No soy tan veleze. Magna poco. ¿Te gusta la pasta de comer? Sí, Gli piace poco, Mucho. gli piace poco ¿Te gusta la pesce, pasta? sí, ¿Pizza te gusta? sí. Ah, Todo. En lo de Liliana, contemplé por primera vez en mi vida empezar a tomar café solo. Secret Escapes è un club esclusivo di viaggi con cui potrai prenotare la tua vacanza con giorni, settimane o mesi di anticipo. Soggiorni di lusso e tanti extra al miglior prezzo disponibile online. Mica male. Iscriviti subito gratuitamente. secretescapes.it. Adesso per carità ci vuole un minimo di... Liliana estaba casada con Albino Caporaletti, un tipo callado, dulce y amable. Albino falleció unos años después de que yo me volví a Argentina, así que estoy muy agradecida de haberlo conocido. Albino fue taxista durante muchos años y tenía la paciencia y consistencia de un chofer que conoce sus calles. La tía y Albino tuvieron 4 hijos. Los 4 viven en Montefano y son orgullosos dueños de locales reconocidos del pueblo. Loredana y Piero trabajan en la cafetería del Borgo. Pier Giacomo y Pier Marino tienen una de estas tiendas multirrubros que te resuelven la vida. Un cappuccino, sí. La cafetería del Borgo es uno de los puntos de encuentro del pueblo. Rápidamente el que entraba se daba cuenta que yo no era del lugar. Se les notaba en las caras la expresión de ¿quién es esa que parece tana pero no habla el idioma? Entonces, a cada tipo que entraba, Loredana y Piero contaban quién era yo. Los tipos me analizaban de arriba abajo y cuando escuchaban que era una velese de Argentina se sonreían y me dedicaban un saludo. La cafetería del Borgo colecciona imanes y souvenirs de todo el mundo, así que si pasan por Montefano, lleven uno y díganles que los mando yo. En Del Borgo me tomé el espresso más rico de mi vida. Mientras estuve en Montefano, desayunaba todos los días ahí. Apenas llegaba, Loredana o Piero me preguntaban qué quería y me lo preparaban al momento. Se portaron súper bien conmigo. Y un día me llevaron a Recanati a zambullirme por primera vez en el Adriático y a tomarme un heladito. dai,
Quando lei scatta, le viene tutto ritratto. Appena sulla Sí. E questo in braccio è Rube Bellezze. ¿Mio nonno? Sì. Me gustaría darte un poco de contexto sobre el árbol genealógico para que termines de entender cuál es la conexión con Liliana y su familia. Todo inicia con dos hermanos originarios de Montefano que vivían en esta casita que queda cerca de Montefano. Esos hermanos se llamaban Luigi y Clemente. Liliana viene del lado de Clemente y mi abuelo Rubén venía del lado de Luigi. Luigi es el que emigró con María Camilletti hacia Argentina y tuvieron 11 hijos. Emilia, Regina, Aide, Aurelio, Antonio, María Luigia, María Rosa, Eduardo, Mafalda, Yolanda y mi bisabuelo Martín, el papá de mi abuelo Rubén. Liliana viene de uno de los hijos de Clemente. Se llamaba Sexto el papá de Liliana. Y Clemente tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hijos. Entonces se podría decir que es como en un nivel de prima de mi abuelo Rubén. Pasa que muy lejana, ¿no? Questo è zio Primo, quello che stava in Argentina. Con babbo, quando è venuto adesso, la prima volta in Italia, i genitori erano morti e quella è la prima fidanzatina del zio Primo in Italia, quindi quando aveva 17 anni. En esta historia también hay una carta, pero esta carta no estaba escrita en códigos. Esta carta hablaba sobre los primeros pasos de los Bellezze en otro continente. En esta carta, Luigi presentaba con una foto enumerada las profesiones de sus hijos, sus esposas, lo que cobraba cada uno, de lo caro que eran los pasajes para volver a visitar Italia y la posibilidad de que estalle un conflicto marítimo que lleve a una guerra. Esta carta dejaba por escrito el mandato de esta familia, el laburo, el sacrificio y la constante ambición de buscar siempre algo mejor. Caro fratello, sono più di 40 anni che stiamo in questa famosa nuova Argentina. Ancora non conosciamo la città di Mendoza. Perfino con l'automobile nostro abbiamo fatto una bella passeggiata. Io, mia moglie e il figlio più piccolo. Sono 370 chilometri da qui. Mercedese, da Villa Mercedese. Siamo stati fuori 4 giorni, abbiamo visto belle cose, si vedono vigne e sopra le vigne cantine e ogni genere. Noi siamo andati a vedere una cantina che sono la più grande del mondo, ci sono più vino lì che tutto quello che possono raccogliere la provincia di Macerata. Puoi capire? Punto interrogativo. Montefano y la familia Bellezze Caporaletti es muy importante en la historia de los Bellezze contemporáneos de Argentina. Y no es solo porque de ahí venimos los Bellezze. Montefano significaba un futuro prometedor para la economía de la familia de mi viejo y una oportunidad para salvar el matrimonio de mis abuelos. En 1992, mi abuelo Rubén, mi abuela Silvia y mis tíos Karina, Federico y Paolo se van a vivir a Italia. Mi papá, como estaba haciendo el liceo militar en Mendoza, se quedó en Argentina.
Mi abuela me contó que la tía Liliana esperó a mis abuelos y tíos con una casa totalmente equipada. Ese gesto generó un impacto muy grande y siempre que se habla de los Vélez de Montefano se habla con una gratitud enorme. Los Vélez argentinos también generaron un impacto en Montefano, no solo por las historias que me cuenta mi abuela, sino por cómo la tía Liliana me paseaba por el pueblo y me presentaba a los vecinos, como diciendo, mirá quién volvió y de dónde. Vas a caminar y hay tanta quietud, porque no hay ni pájaros, ni perros, ni gallinas, ni chicos jugando afuera, nada tan distinto a nosotros que somos tan bulliciosos. Mira, yo ahora estoy en Merlo, y escucho los pajaritos, escucho perros gritar, que están de ladrar, escucho chicos jugando a la pelota. En cambio allá, vos mirá, date una caminata, decirle que querés caminar por el campo, es muy lindo, pero es una quietud, parece que estuvieras caminando dentro de una postal. Eso era la sensación que yo tenía cuando caminaba por la campaña, porque es un silencio, una quietud, es un paisaje precioso, pero bueno, al haber tanta quietud, vos decís, bueno, estoy caminando dentro de una postal. Cerca de ahí, también de Montefano, había una zona donde estaba lleno de girasoles a ambos lados, y era muy bonita porque se veía todo amarillo. Vos ibas por los caminos son chicos, no son muy anchos, bueno, y tenía a ambos lados, para cómo no tienen banquina, también si te fijas, no tienen banquina. Y los girasoles era una cosa tan bonita cuando iba por ese sendero, esa ruta, porque tenías todo amarillo. Eso es una de las cosas que me llamó la atención. Me encantaba ir por ese lado porque veía así todos esos girasoles tan bonitos. Hola Ro, bueno te cuento, el video que vos mandás es de la parte de atrás de la casa, ¿no? Nosotros, cuando mi papá era un personaje, si yo soy un personaje, mi papá era 10 veces más. Siempre estábamos buscando ropa, íbamos a tratar de recuperar ropa, nos regalaban cosas, las íbamos y las buscábamos. ¿Está bien? Y mi papá siempre guardaba las cosas que nos regalaban entrando por el lado de atrás de la casa, que es eso que vos filmaste ahora. ¿Está bien? Mi papá entraba por ahí atrás con todas las cosas y las cargábamos, porque esa puerta de atrás da como a un lavadero que tenía la casa. Ahí colgábamos la ropa, todo. Era como un gran depósito donde guardábamos, la casa era enorme, y ahí guardábamos todas las cosas, viste que son 4 plantas, y lo que no se ve es que abajo además había un sótano enorme, subterráneo, que te llevaba a un sistema subterráneo de la Segunda Guerra Mundial que habían diseñado en la ciudad, por si había bombardeos la gente se iba abajo de la tierra. Bueno, imagínate, yo me hice experto en entrar en ese lugar porque había un montón de cosas antiguas guardadas. Muchas de las cosas antiguas que trajimos de Italia vienen de ahí. Por ejemplo, la botella donde yo sirvo el agua en casa estaba ahí adentro de ese sótano. Bueno, todo muy gracioso. Imagínate, Ro, que mi papá venía a la noche, no había celulares en esa época, entonces venía a la noche y si él traía algo, estacionaba atrás. ¿Está bien? Estacionaba el auto atrás. Y cuando estacionaba el auto atrás, nosotros decíamos, listo, vino con algo que se había choreado o algo que había encontrado tirado en la ruta, que era espectacular, porque en esa época Italia, ahora no, pero en esa época Italia estaba en la cresta, ¿viste? Había una calidad de vida bestial. Y la gente tiraba todo, tiraba un montón de cosas que estaban nuevas, las tiraba. Entonces mi papá se hacía el festival, ¿entendés? Cuando veía que alguien tiraba algo, lo miraba, lo marcaba y a la noche pegaba la vuelta y cuando venía, que era todo oscuro,
se estacionaba y lo cargaba en el auto. Pero él, como siempre, era muy, que no quería que la gente se enterara, siempre hacía quilombo con que la gente no viera. Entonces él entraba por allá atrás, nos abría la puerta, nos hacía una seña, nosotros abríamos y mi papá entraba rápido con eso que tenía que cargar y guardar. Era todo para cuando viniéramos a Argentina, todo para cuando no, porque esto, ¿sabes qué? Cuando vayamos a Argentina, cuando lo usemos allá, ya vas a ver, ¿sabés lo que cuesta esto en Argentina? Era siempre así mi papá, pobrecito. Así que me trae muchos recuerdos. Y había una señora ahí al lado que mi viejo le había puesto la Oki di Gato. Está la Oki di Gato, la puta que lo parió, y esta hija de puta ve todo lo que estoy cargando. Entonces lo que hacíamos nosotros era, mi viejo decía, ustedes hagan distracción. Entonces nosotros hacíamos alguna distracción, nos poníamos a tirar nieve entre nosotros, o le tapábamos el vidrio a la vieja, y la vieja no se quería perder detalle, entonces asomaba la cabeza, asomaba los ojos por el vidrio, trataba de ver qué carajo bajaba mi papá, de ahí, ¿entendés? Quería ver a toda costa qué bajaba mi viejo, estaba desesperada. Y mi viejo le decía, Oki di Gato! Ay, Dios, qué alegría que me hayas filmado eso, hija, que estés ahí, no lo puedo creer. ¿Viste qué lindo que es Montefano? Los alrededores, ¿sabés lo bien que se come ahí? La panadería es espectacular, el café es espectacular, la verdura es espectacular. Todo es espectacular en Montefano, es muy lindo y encima están cerca del mar, que es un lujo. Yo te juro, si pudiera, me iría allá a vivir. Ya sé que es algo imposible, pero yo no tendría problemas de irme a vivir ahí, tranquilo, en un campito, cuidar ahí una hacienda, una quinta. Me encantaría. Cuando nosotros vivíamos ahí había como un éxodo, la gente se iba del campo y había un montón de quintas abandonadas que estaban buscando gente para vivir. Al principio del documental seguramente hubo algo que dije que te habré generado preguntas. ¿Qué será lo que ella no quiere contar en este documental, no? ¿Qué será eso lo que no la enorgullece tanto? Bueno, lo mismo que te podría pasar a vos. Lo mismo que nos podría pasar a cualquiera con nuestras familias. Y no lo comparto porque me parece que no es necesario, porque me parece que en el momento en el que yo estaba filmando el material para este documental, estaba buscando contar algo que no conté en mi primer documental, que es el de mi familia polaca, y quise compensarlo con este. Y esperaba algo diferente y al principio no me gustaba lo que había filmado, lo que había grabado, porque justamente estaba con la cabeza en otro lado. Por eso creo que tardé tantos años en terminar este documental, porque yo tenía otra expectativa en la cabeza y no podía convivir esa expectativa con la realidad, con lo que yo tenía en mis manos para trabajar. Hoy, después de haber dejado reposar tantos años el documental, que la verdad que me da un poco de vergüenza, estamos en julio de 2025, yo el material lo grabé en agosto de 2018 y la introducción a este documental la grabé en junio de 2023. Entonces ha pasado mucho tiempo, pero creo que ese tiempo fue necesario para que madure este proyecto y que yo pueda cerrar este documental con el mensaje que quiero cerrar. Lo primero, relacionado a expectativas, que es algo que yo vengo y tengo que seguir trabajando. Hay que dejarse sorprender un poquito. No está mal esperar ciertas cosas de la vida, de la gente, pero a veces cuando uno setea una expectativa tan enmarcada, después es muy difícil desprenderse de esa idea. Lo segundo
es que no necesito desvalijar todos los secretos o todas las partes no tan bonitas de las personas para contar sus historias. No hace falta. Lo tercero, los mandatos familiares. Eso es algo que todos tenemos en común y culturalmente, depende de dónde venga tu familia, también se repiten los patrones. Los mandatos familiares se van reconstruyendo a medida que pasan las generaciones, a medida que las cosas en el mundo van cambiando. Y los mandatos familiares no hace falta seguirlos al pie de la letra. Me parece que lo más importante es reconocerlos y después elegir si querés seguir viviendo bajo ese mandato o hacer el propio. Y lo último, yo personalmente tengo muy fuerte el mandato del trabajo y del sacrificio y del mérito. Y eso para mí va a seguir siendo importante, pero también en mí personalmente, y quizás con esto te puedas sentir identificado, identificada, el trabajo, el sacrificio, buscar siempre algo mejor, a veces, solo a veces, te puede llegar a dejar con el sabor a que nada es suficiente. Entonces, es importante también poder frenar, respirar, disfrutar la búsqueda, disfrutar el trabajo en el formato que sea y agradecer.